Son las 8:12 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho. Lo anuncié más temprano, está ya aquí en nuestros estudios, o están aquí en nuestros estudios, dos personas que, digamos, siguen la política con mucha atención. De hecho, digamos, tienen puntos de vista muy interesantes que nos pueden permitir entender un poquito mejor lo que está pasando. Porque, si bien es cierto, la coyuntura ha centrado en los últimos días sus episodios más notorios en cuestiones que tienen que ver con el sistema de justicia, no hay que desatender los vínculos, las relaciones o los tentáculos que esto puede tener en otros sectores también. Para comenzar, en la propia criminalidad organizada que se beneficiaba de esa red de corrupción o de impunidad. La política, que está tan vinculada también a la justicia, porque buena parte de los políticos o líderes o partidos políticos que están en la escena local están vinculados a actos que pueden ser de lavado de activos o de otra naturaleza, y así uno podría hacer una lista larga de todo lo que están sintiendo en este golpe a una red judicial por su cercanía con ella de una u otra manera. Entonces han venido a visitarnos esta mañana Andrés Calderón. Él es profesor en la Universidad del Pacífico, es abogado, es analista, es periodista también. Está José Alejandro Godoy, él es abogado, profesor también universitario, analista, y siguen y tienen, digamos, punto de vista siempre interesante que aquí en el programa recogemos, por cierto, con mucho interés. Andrés, José Alejandro, qué gusto saludarlo, buenos días. Gracias por venir a conversar con nosotros esta mañana. A ver, comienzo con el dato político, ¿no? Hoy día El Comercio publica una cuarta entrega de una encuesta que ha hecho, que empezó a publicarse el fin de semana, y esta vez está centrada en Keiko Fujimori, y su aprobación es la más baja que se le ha podido ver en su trayecto político, que ya no es, o sea, trayectoria política que ya no es corta, digamos, y que está en 15% y un 80% de desaprobación. ¿Qué ha pasado con Keiko Fujimori? Es decir, ¿qué cosa es lo que hoy día le está costando tantos votos de menos, Andrés? Sí, a ver, yo creo que el mensaje de las encuestas es sostenido, es claro, y creo que Keiko debería haber ya acusado recibo. Creo lo que principalmente lo golpea a ella es el desempeño, por un lado, de su partido en el Congreso, y el desempeño de ella misma y de los dirigentes de Fuerza Popular en toda esta trama de corrupción, tráfico de influencias y conductas antiéticas que se vienen revelando a partir de los audios de la corrupción, o los audios que empezaron con los miembros del CNM. O sea, Andrés, cuando dices el comportamiento de su bancada, digamos, su partido político, te refieres no solo vinculado al comportamiento en relación a la crisis y a los audios, sino en general a lo que ha sido el comportamiento del fujimorismo, o sea, en otros temas también. Es que ellos, efectivamente, o sea, lo que ha venido experimentando Fuerza Popular ha sido un desgaste propio de, por un lado, de ser la principal fuerza política en el Congreso, y que es un Congreso impopular por la actitud que tomó durante los primeros años, y en segundo lugar, y digamos esto es como que ya la cereza en el pastel, el hecho de haberse mostrado y seguir mostrándose bastante indulgentes con aquellas personas que han empezado a aparecer involucradas en los casos de corrupción, tanto del Poder Judicial, ¿no? Como por ejemplo con el caso de Nostroza, cuya denuncia todavía no avanza. Ante 40 días, ¿no?, en el Congreso y no pasa nada. Y no hay siquiera informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El caso de Chávarri, que en el del fiscal de la Nación, que en algunos otros casos Fuerza Popular no le ha temblado la voz para poder decirle a alguien de un paso al costado. En cambio, como a Pablo Sánchez, en su momento, que lo acusaron inclusive de ser líder de una organización criminal, dijo, sí, claro, en su momento. Valga la pena también tomar en cuenta incluso la propia gente de su partido. En este caso estamos hablando del congresista Héctor Becerril, quien es probablemente el que esté más manchado por su presencia en algunos audios y por lo que ya algunas revelaciones periodísticas vienen mostrando, ¿no? Y eso que tú llamas, Andrés, la indulgencia con estos personajes, es consecuencia de que de un accionar continuo, de que ellos en general estos temas no les parece del todo importante y les parece que no hay vínculo necesario, o de ya blindaje y protección de alguien que sienten que ha estado operando también para ese partido político con estos jueces y si uno lo mira desde la perspectiva de algún tipo de coherencia, uno pensaría que no puede ser
que esta sea la actitud normal del fujimorismo frente a una denuncia o frente a un escándalo, porque en otros casos ha sido han sido ellos los más duros, los más rigurosos, tanto con razones, ¿no? En el caso del asesor Moreno, del presidente Pedro Pablo Kuczynski, pero con el mismo caso de Pedro Pablo Kuczynski, con el caso de su hermano, el hermano de Keiko Fujimori, Kenji Fujimori. Entonces, y que ahora esto cambie, nos hace pensar que en realidad esta no es una actitud honesta, no es una actitud coherente, lo cual nos lleva a la segunda hipótesis, que es la más preocupante, que es ellos lo están haciendo por una conveniencia, porque entienden que algunos de estos personajes, por más embarrados que estos están sirviendo como filtro para evitar que como dique, para evitar que esto también termine manchando a otros integrantes de Fuerza Popular, incluyendo a los mismos dirigentes, ¿no? A Keiko Fujimori, ¿no? Posiblemente. José Alejandro, ¿tu opinión cuál es? Es decir, coincides con Andrés, y incorporo dos elementos. ¿Cuánto para lo que tenemos hoy día en la coyuntura le ha sumado, digamos, de cara a la desaprobación de Keiko, la difusión de los audios por un lado, y digamos la resurrección del presidente en términos políticos, porque esos elementos también han sido determinantes, imagino? ¿Cómo la ves tú? A ver, yo coincido parcialmente con Andrés, porque cuando uno revisa el histórico de, por lo menos en el caso de Ipsos Perú, el punto de quiebre de la aprobación de Keiko Fujimori es el tema de Barata y Odebrecht diciendo que le dieron plata para la campaña electoral. Lavallato, digamos, ese es el gran punto de quiebre. Y a partir de ahí, cuando ella se ve involucrada en el caso Lavajato, comienza toda una serie de cadena de errores que justamente es lo que termina en este nivel. ¿Cuál ha sido la cadena de errores? Lavajato, la pelea con Kenji, vacar a PPK en la forma, o forzar la renuncia de PPK de la forma como lo hicieron. Ajá. Continuar con un clima en el Congreso de confrontación y además ya ahora nítidamente brindando al señor Inostroza, brindando al señor fiscal de la Nación. O sea, es evidente que es por eso, dices tú, sí. O sea, Chávarri y Inostroza para ellos son fundamentales en el esquema de defensa en el caso Lavallato. O sea, perdón, o sea, nos estamos olvidando que el señor Inostroza ha mencionado que ha tenido unas reuniones con una señora acá. Sí, y el reportero ha dicho que la reunión se produjo. Y que la señora acá es la señora Keiko Fujimori. Sin duda. ¿No? Y además, el señor Chávarri es defendido ardorosamente por una serie de personajes que están cerca de la señora Fujimori y que lo único que mencionan y que cacarean en redes sociales es que Chávarri va a ser el único que va a destapar la corrupción de los últimos 18 años. O sea, con un nivel de fantasía emocional y cognitiva que no he visto en años en el periodismo peruano. O sea, el señor Chávarri puede haber tenido una trayectoria relativamente tranquila en el Ministerio Público, pero quizás ahora conocemos por qué la tenía. O sea, claro, un señor que tiene los audios que tiene la serie de plagios que tiene, no solamente no puede quedarse fiscal de la Nación, no se puede quedar en el Ministerio Público, ¿no? Y que la señora Keiko Fujimori no tramite siquiera una acusación constitucional en contra del señor Chávarri, y digo a la señora Keiko Fujimori porque la bancada Fuerza Popular responde directamente a ella, pues nos da un indicador de cómo va. Sí. Y se arrastran los pies además en el tema de Inostroza. O sea, llevamos 40 días. Ahora, este señor que es tan evidente, es tan evidente su responsabilidad, que no solamente no deberías darse la acusación constitucional mañana mismo, sino que al día siguiente debería estar con prisión preventiva. Pero José Alejandro, te reitero mi pregunta. Entonces, ¿tú crees que si el centro de la preocupación de Keiko Fujimori y su bancada y sus defensores ha sido el caso de Lavallato, la defensa que hoy hacen muy cerrada a Chávarri y Inostroza es que porque ellos saben, creen o intuyen que ellos era su garantía de impunidad en ese caso en el sistema de justicia? Es que como yo te he sostenido otras veces, Glatzer, y es una idea que tengo hace meses, el problema para ellos no es tanto Lavajato. El problema es Joaquín Ramírez. Y el problema es que Lavajato y la actuación del fiscal José Domingo Pérez va a jalar el hilo de la madeja
de Joaquín Ramírez y de otros posibles aportantes, no precisamente candidatos a Madre Teresa de Calcuta, que han puesto plata en Fuerza Popular. Ese es el problema de fondo. Y no en vano, el señor que ha sido abogado de Joaquín Ramírez está también metido en los audios. Sí, que es amigo de Sosa Pariachi. Así y que ha sido su abogado además. ¿No es cierto? Y ahorita va a llamar porque lo mencionamos, Castillo Alba, ¿no es cierto? Exacto. Andrés, yo también creo que en la historia es central Joaquín Ramírez. Creo que es un personaje que los propios futbolistas me dicen a mí que a veces en momentos es más importante que Keiko, inclusive en los debates internos, por la gente que él llevó. Pero a lo que a lo que has mencionado, porque tú has mencionado toda una descripción, una narrativa en el tiempo de cómo actuaba el fujimorismo, pero este elemento sistema de justicia y el caso concreto de Chávarri, comenzábamos antes de salir al aire un poco de apreciaciones sobre qué hace que Chávarri ya no dio. Sí quiero que comentes desde el interés del fujimorismo por qué hace esas defensas, pero de él como personaje también de qué más se puede decir de este señor ya para que todos lleguemos a la conclusión de que no debe estar en el Ministerio Público y en la Fiscalía de la Nación. A ver, el problema está en que si bien nosotros podemos sentir mucha indignación frente a lo que refleja una conducta poco ética de una persona de querer proteger a la institución y apartarse cuando tiene tantos cuestionamientos, es que lo estamos analizando desde una perspectiva ética que probablemente no está dentro de las variables del sujeto involucrado. Es decir, es una escala distinta. Exactamente. Estamos en FM y estamos en AM. Exacto. Decimos, oye, ¿cómo no se da cuenta? El señor, ¿cómo no se da cuenta? Y se lo preguntamos en español, el señor está hablando en otro idioma, el señor está hablando en griego. Entonces, en realidad, lo que sucede es que creo yo que las personas que están muy involucradas en estos temas de corrupción o de tráfico de influencias saben que la mejor forma que tienen ellos para protegerse es manteniéndose en el cargo. ¿Por qué? Por un lado, por las protecciones constitucionales que esto le otorga antes de pasar a un juicio penal, pero por otro lado porque tienen todavía cierta cuota de poder. Entonces tienen algo que negociar. Quiero hacer un paralelo con lo que pasó con el Contralor de Alarcón. ¿Recuerdan cómo Porfió Coanto se detuvo para poder, antes de él presentar, bueno, nunca llegó a presentar su renuncia, tuvieron que removerlo? ¿Y cuánto amenazó y cuánto después en audio se entregó? O sea, con una lógica de si muero matando, digamos. Exactamente. Entonces oye, me doy cuenta que si yo doy un paso al costado, de acá no me libro, o sea, y voy a terminar peor. Necesito tener una palanca de negociación, y creo que la palanca de negociación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, es su propio puesto. Es preocupante, y creo que una vez que pase esto, esperemos que satisfactoriamente, hay que pensar si en realidad un solo sujeto dentro de una institución tan importante como el Ministerio Público puede tener tanto poder como para, por ejemplo, poner y sacar a fiscales dentro de una investigación, más allá de que la decisión pueda ser correcta o no, por ejemplo, la reestructuración del equipo Lavajato, pero tiene un poder muy grande, el fiscal de la Nación, y eso es lo que les permite a él amarrarse al puesto, aferrarse, porque es su palanca de negociación contra quienes probablemente podrían inclinar la balanza en su contra, inclusive, ¿no? Andrés, él tiene un poder, así no se haga cargo directamente de las investigaciones, porque lo puede inhibir, se puede decir yo no voy a ver que otro fiscal, pero basta que, solamente por un ejemplo que ya José Alejandro ha mencionado, que a José Domingo Pérez, digamos, lo saque de la investigación, porque puede. De pronto le hacen una investigación, porque como dice Jorge el Castillo, que es en ese sentido conoce muy bien los problemas a veces mentales de la persona, ha dicho que tiene un problema mental. Entonces una investigadora del control interno dice que no, pues tiene un problema para administrar bien los casos, y con ese argumento Chávarri inmediatamente lo saca y se acabó la historia con ese fiscal, solo para poner un ejemplo. Sí, creo que puede llegarse hasta ese nivel. Hay que recordar, esta frase me la comentó alguna vez un amigo, y creo que a él se lo comentó una abuela, ¿no? Hasta arrinconado, hasta un conejo en viste, ¿no? Entonces el riesgo que tiene ahorita toda la lucha anticorrupción y todo el destape de estos casos está en que los sujetos que están involucrados están arrinconados. Cada vez se está sabiendo un poco más, y desde el lado del Congreso, desde el lado del fiscal del fiscal de la Nación y desde el lado del Poder Judicial, hay personas que ya están, digamos, en su punto de quiebre, en el cual, si es que se sigue averiguando más cosas, entonces probablemente contraataquen. Mi preocupación es que
afuera de los sujetos involucrados que tienen una cuota y poder importante en cada uno de sus organismos, veo pocas personas con capacidad y con respaldo suficiente como para librar esa batalla. Ajá. Tanto en el Congreso, donde otras fuerzas políticas son minoría, como en la Fiscalía de la Nación, donde los fiscales supremos sin 4 de 6 están vinculados. Son minoría, y tal vez en el Poder Judicial es donde han empezado a ver un poquito más de luces con el cambio, digamos, con la renuncia de Berlí, con la llegada de Prado, ¿no? Que nunca hubiera sido presidente del Poder Judicial en otras circunstancias. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos haciendo para suplir estas deficiencias? Suelto un elemento, el presidente de la República. Exactamente. O sea, el presidente está tratando de llenar ese vacío. Coméntalo para que el presidente está supliendo ese vacío, pero él también, y creo que allí es inteligente en su estrategia política, en no entrar en un confrontamiento directo contra personas, está entrando en un confrontamiento contra quienes apañan la corrupción, contra quienes no lo acompañan en esa lucha frontal. Y eso es, por ejemplo, una de las razones por las cuales hace siempre alusión a que todos están comprometidos, pero el Ministerio Público no lo está. Es posible que él, creo yo, necesite el apoyo de otros organismos constitucionales, alguna convocatoria, por ejemplo, del estilo al Consejo de Estado, donde se pueda respaldar en Tribunal Constitucional, en el Poder Judicial, en Defensoría del Pueblo, ¿no? Para decir, ok, ¿de qué lado están? Y hacer un nuevo emplazamiento, tanto al Congreso, para que avance por su lado en su investigación, si es que llegue a buen puerto, o el Ministerio Público, el Fiscal de la Nación. Ahora, pero eso siendo central en términos políticos, en términos de vialidad, en términos prácticos, no resuelve el problema, porque el presidente sube en las encuestas, se ubica mejor del lado de la gente, pero Chávarri sigue ahí, el Congreso sigue buscando entorpecer. Y además tenemos otro problema, ¿no? O sea, el presidente ha subido en las encuestas, ha tenido una serie de iniciativas políticas que son valiosas, pero una vez que comienza a subir en las encuestas, comienza también a proponer cosas que están fuera de lugar, ¿no? O sea, hay que decirlo claramente, la propuesta sobre el tema de solicitar pasaportes a los hermanos venezolanos que están vendiendo es una real insensatez. Es cerrar la frontera. Es cerrar la frontera en la práctica. Claro. Es cerrar la frontera en la práctica, y es responder más bien a toda esta serie de voces xenófobas abiertamente que están pugnando por no dar una salida viable al drama que tiene una serie de personas que están huyendo de Venezuela por las razones que ya todos conocemos desde hace varios años. Dicho esto, el presidente tiene una oportunidad, pero no puede desperdiciarla más. No puede enredarse y meterse en este tipo de tonterías del tipo Venezuela, o tonterías del tipo insistir en algunas propuestas de reforma que no necesariamente van a solucionar las cosas. Claro. Tiene que ir un poco más allá. Yo creo que tiene la oportunidad, ahora que ya instaló el tema de la reforma política, ya instaló el tema de la reforma judicial, ser un poquito más audaz, proponer otras cosas, ir por el tema de la inmunidad parlamentaria, ir por el tema del cambio de la simultaneidad de elecciones entre ejecutivo y legislativo. Pensar un poquito más en que sí, efectivamente, hay gente que está opuesta a que crezca el número de congresistas porque podría ocasionar un mayor gasto, pero podría proponer una reforma al Congreso diciendo, ok, subimos el número de congresistas, ustedes se bajan el número de asesores. Y convertimos a los asesores en carrera parlamentaria. O sea apostar un poco más. Aprovechar su legitimidad, pero para conducir un cambio en temas que sean sustantivos y no jugar tanto para la tribuna. Claro, y además, una vez que ya se posicionó, decir, ok, yo he posicionado esto, veo que en algunas cosas, en efecto, la ciudadanía me respalda, pero que veo que en otras creo que los cambios son insuficientes y por tanto propongo este segundo paquete de reformas para que se vayan haciendo. Entonces, creo que él requiere una iniciativa mayor, pero además requiere no desviar el foco de atención. O sea, él está quemando una oportunidad al meterse de forma tan descaradamente populista en el tema de Venezuela. Ya, Andrés, no te veo tan convencido de que eso sea así. Lo que pasa es que es cierto que no debería desviar la atención, pero el problema está en que al meterse a varios
temas importantes de reforma con los cuales podamos coincidir, creo que puede ocasionar eso. O sea, es una apuesta arriesgada el decir, oye, además de todo el tema de reformas que ya planteó, vamos a plantear también algunos otros temas adicionales de reforma política. Vamos a sumarle el tema de inmunidad, vamos a sumarle el tema de cronograma de elecciones, que sean elecciones por separado. Entonces, creo que el riesgo de incrementar el número de temas hace que, por un lado, le da la oportunidad a las fuerzas políticas para que critiquen algunos aspectos de ellos que estén incompletas, como las propuestas que ya ha hecho la reforma política y reforma judicial, que no son propuestas perfectas ni siquiera cercanas a ellas. Y por otro lado, creo que también hace que el foco de la atención pública se difumine un poco. Yo creo, a ver, hay que sincerar las expectativas. Yo no estoy pensando que el gran cambio del país y la gran reforma institucional se va a dar en este año ni en el siguiente, y no creo que Vizcarra sea el gran reformador del Perú, ¿no? El que nos llevó al camino ideal del bicentenario. Yo lo que creo es que puede hacer algunos cambios concretos importantes. No creo que tenga el poder y no creo que la ciudadanía pueda respaldarlo uniformemente en todas las propuestas que uno quisiera que se desarrolle. Ahora, pero solamente para anotar ahí en relación a lo que decía José Alejandro, Andrés, para recoger tu comentario. Claro, lo que José Alejandro dice es aprovechar esa legitimidad y esa mejor ubicación en las encuestas en su relación con la gente, no para abrirse otros frentes con temas que, eso siendo sí interesantes, no son sustantivos, no son importantes, y le genera más bien frentes de confrontación. Y más bien debería no solo mantenerse en la lógica de la reforma judicial y política, sino a ese paquete añadirle algunas cosas más para que ésta sea un poco más profunda. Mira, si es que yo lo puse alguna vez en una columna de opinión, si es que el presidente logra impulsar y liderar la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, creo que se ha avanzado bastante. No digo que la estrategia sea no avanzar en algunas otras cosas, o sea, creo que puede seguir una estrategia de pidamos mucho y consigamos siquiera un poco, ¿no? El que pide poco es un loco. Entonces está bien que haya abierto un poco la cancha con algunas otras propuestas. Mi temor está en que sumarle varias otras cosas no logre el efecto, o sea, puede terminar dando la justificación a la gente para decir hay que discutir tanto y diluir lo central. Claro, hay que discutir un montón de cosas. No quiero dejar de mencionar que coincido sí con José Alejandro en que el tema del tratamiento del fenómeno migratorio de los hermanos venezolanos es pésimo por parte del gobierno. Creo que no ha sido bien estudiado. No creo que sea sinceramente una lógica xenófoba. Creo que no ha sido bien estudiado y espero que la reacción que se está generando permita enmendar el camino que han seguido de limitar el ingreso de personas que escapan de una situación de atropellos, una crisis humanitaria terrible, ¿no? Sí, pero sobre eso, y para usar como ejemplo este caso, que yo claramente coincido con ustedes en que es una barbaridad exigirle a los venezolanos un pasaporte sabiendo lo que significa conseguir un pasaporte en un país que está lamentablemente tomado por, hay que decirlo, mafias en el poder que, digamos, están cometiendo una serie de barbaridades hace bastante tiempo. Pero de repente ahí puede estar el problema justamente expresado, porque al presidente alguien le tiene que estar diciendo qué cosa es lo más popular. O sea, alguien tiene que estar diciendo al presidente, oye, anuncia cosas por acá, anuncia por acá, porque claro, el presidente es su propia iniciativa, pero alguien le tiene que estar poniendo esos temas. No creo que él se los encuentre así nomás. Ahí yo apreciaba que tú decías, José Alejandro, está el riesgo, una cosa de la lógica de tipo Ferrando, de no, la gente pide, entonces empiezas a darle, y eso puede ser peligroso. Pero el otro, digo, el presidente, por más que tenga la iniciativa, no tiene el control de aquello que está proponiendo. De él no depende el referéndum, de él no depende la reforma, de él no depende casi nada lo que está proponiendo. ¿Cómo va a administrar si tiene rechazo del otro lado, por ejemplo, en el Congreso? ¿Hasta dónde puede llegar si quiere avanzar en esa línea? Él podría llegar hasta la cuestión de confianza. Sí. Él puede llegar, él tiene esa suerte de bala de plata, pero tiene que saber cómo y cuándo usarla. O sea, y en las cosas en las cuales sí tiene control, no puede meter la pata tan descaradamente como en el caso de Venezuela. O sea, él tiene que ser bien claro en dar también un mensaje como jefe de Estado. Y justamente yo esperaría de un jefe de Estado de un país latinoamericano que más bien aplaque cualquier
ira xenófoba. Es lo que le corresponde a él como presidente de la República. Eso es algo que él sí puede controlar. Y más allá, y además a mí me sorprende el silencio de él mismo en ese tema. Sí. O sea, ahora, que es coherente además, José Alejandro, con la política que se supone ha trazado el Estado, de inclusive denunciar internacionalmente a Maduro, de condenar los actos de... no, digamos, todo eso lo ha venido haciendo el Estado peruano. Es una bala a los pies, porque nos quita legitimidad justamente para reclamarle al gobierno de Maduro todo lo que hay que reclamarle. Y además, porque este es un problema que no lo vamos a solucionar con un parche nacional. O sea, no en vano el señor Almagro, del cual en algunas cosas tengo bastante distancia, pero se acierta en algo. La solución al problema humanitario venezolano tiene que ser una solución continental y tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los países de la región para saber cómo acogemos esta oleada migratoria. Pero hacer esta situación de pedir un pasaporte para que la gente entre es francamente una afrenta, y es francamente no escuchar que sí, es cierto, en efecto, puede haber un problema de corto plazo respecto de la ocupación de empleos, pero precisamente eso es un problema estructural en el Perú. Claro. El problema de la precariedad laboral en el Perú es... Claro, pero el tratamiento de ese problema es de otra naturaleza que el no dejar ingresar a los venezolanos. Es decir, cuando tú ingresas, tú tienes que ver en qué condiciones se desenvuelven acá. Pero es otro tema. Y allí él tiene que tener un mayor liderazgo, como en otras cosas. O sea, sí es cierto, el tema de la reforma política y la reforma judicial va a tener que pasar por el Congreso de la República. Y ahí él va a tener que saber qué batallas va a pelear. Y yo creo que, coincido con Andrés, la batalla de la reforma del Consejo Nacional de Magistratura, de todo lo que ha propuesto, es lo más importante. Todo lo demás, que sin duda podemos discutirlo, debatirlo, se subordina, creo yo, a ese objetivo. Si él sale con la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, que además, y esto hay que mencionarlo aquí en este espacio, ustedes han sido los primeros en decir que esto estaba mal desde hacía rato, sí, pues yo creo que ahí sí habremos ganado algo. Pero si el presidente sigue en esta serie de silencio sobre algunos temas y en no aprovechar adecuadamente esta ola, pues vamos a estar ante una oportunidad perdida y ante una popularidad alta, efímera, desaprovechada. Sí, Andrés, y sobre esa bala de plata que tiene el presidente que alude José Alejandro, está ahí. Yo creo que el presidente ha sido inteligente porque tenía una y sacó una que nadie había previsto, que es la referéndum. Entonces ha mandado primero un perdigón y después se ha guardado la plata para si es que no le hacen caso, tengo la impresión. Pero justamente por eso te quiero mencionar lo que le decía él. Pero él no tiene el control de lo que de buena intención está planteando. O sea, nada de lo que ha dicho el presidente lo puede hacer él, salvo seguirlo diciendo. Si tú agarras la portada del Comercio hoy día y la pones, voy a decir, con otro grupo del Comercio, que es la de Perú 21, entonces tú tienes aquí la realidad de Keiko, 15% de aprobación, y la realidad del presidente es, tenemos que sacarlos a todos. O sea, está envalentonado, él le dice que se vayan todos. Keiko con 15% no le dice que se vaya nadie, porque ella es la que está impidiendo que se vayan los que ya debieron irse hace tiempo. Pero el asunto está, inclusive con esta iniciativa política no depende del presidente todo. ¿Cuál es, digamos, el futuro de todo aquello si es que la resistencia se mantiene como hasta ahora de los otros? Yo no soy muy optimista en pensar de que vayan a pasarse grandes reformas producto de la presión política que pueda ejercer el presidente o que puedan ejercer las encuestas. O sea, ciertamente este es un mensaje que yo empecé mi intervención diciendo que ha recibido Keiko. Yo creo que tendrían que estar locos para no darse cuenta que las decisiones que están tomando son impopulares. Las están tomando a pesar de que son impopulares porque prefieren sobrevivir en el corto plazo. Les importa más controlar el temporal ahorita que luego las elecciones del 2021. En el 2021 nos preocuparemos en el 2020 o en el 2019, parece ser el mensaje de Fuerza Popular. Entonces, ¿cuál creo yo que es una estrategia inteligente del Ejecutivo en este caso? Tratar de pasar algunos
por lo menos algunas cuantas reformas, como la del Consejo Nacional de Magistratura, que no enfrente gran resistencia, que logre que este año, por ejemplo, con vía con un referéndum, se logre esa reforma. Impulsar algunos otros temas que podrían generar buena recepción de la ciudadanía y no mayor resistencia al Congreso, como por ejemplo ampliar el tema de ley de transparencia, lograr una autoridad de transparencia realmente autónoma, es decir, dar ejemplos ellos mismos de su voluntad de querer someterse al escrutinio público y lucha contra la corrupción. Nosotros lo estamos haciendo que lo hagan ellos. Exactamente. Y ese tipo de cosas creo que pueden pasar. Yo creo que la reforma política va a ser muy difícil que pase tal cual ha sido presentada, y creo que muchas de las cosas probablemente se queden en el camino. Y no que veo un gran problema con eso. ¿Por qué? Porque estoy partiendo de un escenario poco optimista. El Congreso no va a aprobar muchas cosas que no le convenga, y entonces en ese caso tiene capacidad y tiene espacio para negociar el presidente y lograr que pasen siquiera algunas cuantas reformas más importantes que yo le veo a cambio de renunciar a otras. Que me parece verdad, es posible que eso pueda pasar. Pero ¿sabes cuál es la dificultad? Que las propuestas del presidente le gustan a la gente por aquellos temas que son los más discutibles. Tú quítale al paquete del presidente la reelección de congresistas, yo no sé si la gente estaría tan animada a respaldarlo. Es decir, el presidente tiene que avanzar, se ha metido en un camino sin retorno, entonces ha ido para allá con los temas que le gustan a la gente, y lo que tiene que hacer es de administrarlo de la mejor manera, porque si tú dices, ya, el Congreso aprueba el Consejo de la Magistratura, bacán, ya, bestial, pero ¿tú crees que la gente va a ir con entusiasmo a votar solo el Consejo de la Magistratura? No, pero puedes ir avanzando, o sea, a ver, puedes lograr... Si no pones reelección de congresistas, tú pones reelección de congresistas y te aseguras, mira las encuestas, o sea, el 90% de la gente vota por lo que el presidente plantee, sin mirar si pones lo de la reelección. Si no la pone, yo creo que es más difícil. Es posible que no tenga el mismo impacto, o en todo caso que tú establezcas una prohibición de reelección un poco más limitada, ¿no? O sea, que llegues a, por ejemplo, oye, renovación por tercios, o que llegues a la figura de permitir una reelección y no dos, o en todo caso, si es que pasa la idea de tener Parlamento y Senado, decir, ok, no te puedes reelegir en la misma Cámara, pero sí puedes postular a otra. Digamos, no digo cuál es, o sea, lo estoy mirando desde el lado político, no del lado de cuál es la más correcta. Yo creo que desde la perspectiva política, cuando menos el hecho de poner presión sobre el Congreso en estos temas le permite que el Congreso no se pueda oponer a todo. El Congreso va a tener que escoger también sus batallas, y tal vez alguna de estas batallas sí se cierren en lo que tú llamas el interés que ellos tienen efectivamente por proteger sus propios puestos y proteger a sus allegados, pero en ese camino, en esa pelea, van a avanzar algunas cosas, y yo o sea, si quiero ser optimista solamente en algún aspecto, creo que es en el que en medio de este gran paquete de cosas que se están presentando como un combo, algunas de ellas buenas puedan ver la luz. Y hay una cuestión, adicional complementando a lo que dice Andrés, ¿no? Y es algo que poca gente está tomando en consideración como variable, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que el Poder Ejecutivo en ese momento tiene o está comenzando a dictar una serie de decretos legislativos en varios temas? Sí. Tiene facultades. Sí. Y algunas de las cosas pueden ir avanzando en la línea correcta. Por ejemplo, autoridad de transparencia, ya lo me estaba mencionando Andrés, creo que está en el paquete de la acción de facultades. Está el tema del OIS. Eso está expresamente en el paquete de facultades. Y están otras cosas más. Está violencia de género. Sí. ¿No? Ya han emitido un par de decretos en esa línea. Sin duda. Entonces, creo yo que otra forma de arrinconar a este Congreso, al cual, coincido con Andrés, de lobo un pelo, ¿no? O sea, le vas a sacar un par de cosas y no mucho más, es también decir, yo me estoy comprometiendo también con la lucha anticorrupción, sacando este tipo de normas, a ver tú qué haces. Ya. Y entonces ahí, si lo está ya haciendo, es mostrarlo más, es decir, aquí estamos haciendo esto, mientras los otros están demorando. Exacto, y aprovechar. Que es un poco lo que dijo, comparando a los otros con el Ministerio Público, claramente pidiendo que saquen a Chávez, diciendo, o sea, todos acá hacemos y el fiscal de la nación no hace nada, ahí no ha pasado nada. Esa lógica, dices tú, con los otros. Por supuesto, si él tiene esa arma, que es una arma legislativa, y sabe cómo venderla, ¿no? O sea, a partir de ahora los lobistas no van a poder hacer eso, cosas de ese tipo. Tú siguiendo lo que dice José Alejandro, ¿tú crees que ahora,
con lo que ha pasado de los temas de corrupción. Un decreto legislativo que vaya claramente en el tema de lucha anticorrupción vaya a ser objetado por el fujimorismo, como por ejemplo fueron objetados los decretos legislativos de entrada de gobierno de PPK con argumentos formalistas diciendo, oye, esto expresamente no está dentro de mis facultades, esto de acá hay que revisarlo, vamos a pasar por un meses de revisión en la Comisión de Constitución. No, ¿Tú crees que los pondría contra la pared? Exactamente, y entonces tú avanzas, digamos, pisas el acelerador con tus propios decretos legislativos, pisas el acelerador con tus propuestas de reforma, y entonces el Congreso lo que tiene que, o sea, la estrategia a la que tiene que apuntar es que en el Congreso le queden muy pocas oportunidades para oponerse, y que solamente se opongan, sabiendo que efectivamente esto va a pasar, en aquello que para ellos sea ya completamente innegociable. Pero hay varios temas: transparencia, lucha anticorrupción, violencia de género, en los cuales la verdad es que creo muy difícil que el Congreso se pueda distraer con tantos frentes, y creo que por ahí podríamos conseguir varias normas importantes, ¿no? Varios cambios importantes. Ajá, porque estaba pensando, digamos, en esta lista de temas, pero creo que la manera como el presidente ha planteado, claro, puede usar ese recurso sin duda, pero yo no estoy convencido de que, porque el Congreso se va a defender en aquellos temas que son los únicos que le interesa. Por ejemplo, la reelección de Congreso, ese va a ser un escenario de disputa serio, porque ellos lo que quieren es reelegirse en buena medida. Entonces ellos podrían sacar que otra fórmula, acotarlo, renovación por tercios, todo. Pero eso puesto a la discusión en un referéndum, digamos, no es un asunto que va a generar el cambio, porque la gente porque la gente quiere lo más. En las cosas donde la gente está más indignada, la gente quiere lo más. O sea, si tú pondrías en un referéndum, cosa que no se puede, no estoy diciendo que eso se tenga que hacer, que se vayan todo del Congreso, ese saca 99.8%, sin duda. Pero si tú pones que cada 2 años se renueven por tercios, claro, y todo, pero ahí el presidente puede decir, ellos me han los cambiado que... la propuesta. Claro. O sea, nuevamente le devuelve el golpe al Congreso. Pero para eso, nuevamente, tiene que saber, uno, administrar bien las balas que tiene. Claro, claro. Dos, no meter la pata tan grandemente como lo ha hecho en el caso de Venezuela. Claro, claro, pero efectivamente, pero tiene que ir en la cabeza, y me gustaría, Andrés, saber si tú, porque creo que de eso no has hablado todavía, sobre si consideras que la cuestión de confianza es un asunto fundamental en un escenario donde el presidente vea que realmente o le están achicando la propuesta, ¿no es cierto?, la están casi reduciendo al punto de buscarlas diluir, o no le están haciendo caso simplemente. Eso no es a una herramienta que el presidente tiene que tener ya metido, digamos, en el saco para sacar el momento que sea necesario. ¿O te parece que la conversación, la negociación, las otras estrategias pueden avanzar, ayudar a ganar terreno? A ver, yendo al terreno de lo probable, yo creo que la cuestión de confianza no está en el diccionario del Ejecutivo hoy en día. Creo que tampoco amerita la reacción que ha habido hasta ahorita en el tema legislativo, porque si bien es cierto, avanza no a la velocidad que uno quisiera, por lo menos no ha habido una oposición frontal 100% a ninguno de los otros temas. Creo que no es un ejecutivo que apunte a las confrontaciones tan directas como lo que motiva una cuestión de confianza. Está bien que lo tenga, o sea, está bien que sepa que puede usarla en algún momento, y está bien que el Congreso sepa que existe esa posibilidad, pero creo que meterlo en la discusión va a cambiar un poco el tono de el debate. El debate ya no va a estar en qué cosas se pueden lograr aprobar, sino va a estar en enfrentamiento entre ejecutivo y legislativo. Claramente el legislativo ya está subiéndole el tono a sus declaraciones. Sí. Representantes de Fuerza Popular están criticando directamente y atacando directamente a Martín Vizcarra y a su grupo de asesores. Esto es porque presumen que en realidad puede desencadenar o puede terminar esto en una pelea frontal similar a lo que hubo con Peronos por el Cambio. Creo yo, es inevitable en términos políticos que en algún momento el debate va ya no ser si esta propuesta corresponde o no a la reforma que se debe hacer, si esa es la vía o no. En un momento la discusión va a estar, ¿quieren o no quieren? ¿No es cierto? ¿Quieren o no quieren avanzar? En esos términos se va a plantear en algún momento. Porque ¿qué? Que, mira, ayer en la Comisión de Constitución... Pero necesitas hacerlo cuando ya tengas aquí, ok, sin duda, pasa esta propuesta, ¿pasa o no pasa? No, sin duda, no te digo ahorita, no, sería loco que ahorita sea cuestión de confianza, creo que hay que esperar. Pero ponte, ayer, a la Comisión de Constitución que preside la señora Rosa Bartra,
si es que no había presión de Congreso de otras bancadas, no ponía en la agenda la discusión sobre estos temas en este año. Yo lo había pensado para el 2019. Sí, si no le ponen, si no le ponen la presión, no hay deadline. En la agenda había puesto todos esos temas que el presidente ha planteado urgentes para el 19, ¿ya? Entonces, de hecho, hay un ratito. O sea, si estamos pensando en un referéndum este año, ¿cómo lo vas a poner a discutir para el 2019? Solo porque se originó que lo han avanzado. O sea, ellos tienen una resistencia. Uno puede discutir el por qué exactamente, pero hay esa resistencia. Yo lo que digo es que el quieren o no quieren no es ahorita, porque ahorita todavía estás en el margen de, son plazos, una semana más, yo creo que todavía tienen tiempo. Pero en un momento el presidente tiene que decir, mira, está clarísimo que no quiere. Claro, si ven que no avanza, por ejemplo, una declaración pública en el sentido de, oye, prioricen nuestros proyectos de ley, la ciudadanía está esperando las reformas que hemos planteado. Eso ayuda un poco para acercarnos, en todo caso, al escenario en el cual ya estás en un sí o no, simplemente Congreso. Claro. ¿Vas a querer aprobar algo este año o no? Y ahí tú crees en que ese sí. caso, eventualmente, debería poder empezar a meter ese término en el debate público, no antes, ¿no? Ahora, y para terminar, otro personaje de que no hemos hablado, pero que fue fundamental, yo diría durante todo el tiempo que el presidente es presidente y antes de que sea también, que es Villanueva, ¿no? Villanueva tiene esa condición de esa característica que se acomoda a las circunstancias. O sea, digamos, ya él no es lo que hoy, lo que era hace 2 semanas. Pues, es lo que el presidente diga, más o menos, o lo que las circunstancias digan. Pero yo te digo, si tú vas apuntando a un escenario donde es probable que la negativa se vaya expresando con mayor fuerza del otro lado y el presidente sigue insistiendo de cara a vincularse a la gente de que hay que hacerlo de todas maneras, ese es un premier que ya no te acomoda a esas circunstancias. Pero además no es, o sea, no solamente un premier, en general es un equipo que no tiene gente para pelear. Salvo Vicente Ceballos, que se está comprando pleitos, y básicamente porque es, junto con Villanueva, el único ministro político ahí. El resto no tiene ni las ganas ni las condiciones como para poderse comprar una pelea política de fondo. Entiendo yo que están comenzando a pensar en cambios para septiembre, en esa línea, justamente de pensar en ello. Pero la que pregunta, es Villanueva, dices tú. No, que va a haber cambios dentro del gabinete con Villanueva todavía adentro. Pero yo creo que el presidente tendría que preguntarse seriamente si es que Villanueva es el hombre para continuar en un camino así. Ahora, yo te digo, si tú quieres que Villanueva se quede, no pones a Ceballos de ministro. Aquí, un día o 2 días antes de que sea ministro Ceballos, me dijo que Villanueva se tenía que ir, porque era fujimorista, porque él hablaba directamente, o sea, y lo puso como ministro. O sea, lo que quiero decir es, puede estar sucediendo eso también, que a Villanueva como que lo estén despidiendo sin decirle que se vaya, o sea, poniéndole otros operadores políticos. Que sería la segunda vez que lo hacen, porque ¿no? Ceballos es una persona que entra con una agenda totalmente distinta, ¿no? Sí, yo creo que ha entrado con una agenda distinta pero correcta en lo que los tiempos requerían, ¿no? Sé. Pero creo que hay que darle un poco más de crédito a Villanueva, a pesar de lo poco expresivo que ha sido en el tema de reformas, de iniciativas de reforma. Hasta donde tengo entendido, Villanueva ha sido uno de los grandes impulsores del tema de reforma política. No sabemos si exactamente apunta con ello a un, digamos, es un institucionalista que quiere grandes cambios, o también está pensando en que, oye, digamos, cambió la marea y yo, para seguir en la balsa, tengo que también mostrarme activo y tengo que apoyar estas iniciativas. Y creo que también tiene cierta llegada con varios partidos del Congreso que le permitirían, por lo menos, impulsar o cercar a quienes se quieran oponer a alguno de los temas de reforma. Lo que sí creo sectores que no son los fujimoristas, yo creo que ya sienten que él no, yo creo que ellos sienten ya, que no es claro, no es su aliado, aliado, de ser suyo, ¿no? Entonces, a decirlo en términos concretos. Claro, o sea, o por lo menos hay una separación, si no un divorcio. Pero lo cierto es que yo creo que no debería desprenderse de cuadros políticos como Villanueva o Ceballos, ahorita donde necesita bastante apoyo, aun cuando ellos no representen probablemente una misma línea de acción y aun cuando hayan tenido enfrentamientos en el pasado. Lo que tiene que hacer es sumarle, o sea, no digamos, si es que tuviera él un reemplazo ideal para Villanueva ya no quisiera continuar, me parece es un buen cambio, pero no debería apuntar el presidente a debilitar
quizás los únicos elementos de fuerza que tiene ahorita, y más bien debería sumarle a ellos. Tengo que ir terminando, José Alejandro, pero digo, si es verdad que tú dices que, claro, salvo Villanueva y Ceballos, no se ve otro que tenga un poco esa perspectiva política, pero sin embargo algunos ministros que no tienen esa perspectiva política o esa lógica o ese accionar más político, con el ejemplo del presidente están empezando, no sé si a hablar más, pero por lo menos pararse mejor en los temas que antes no hablaban. Como el ministro de Educación. Como el ministro de Educación. El presidente de la República, el 28 de julio, habló de enfoque género, y porque no tenemos un enfoque género, hay feminicidios. O sea, compró una enciclopedia. Y el ministro de Educación salió a defender la política de género. Patricia Balbuena, a quien conozco, que es ministra de Cultura, que antes había sido avasallada con el tema en lugar de la memoria y todo, acaban de decir que el lugar de la memoria va a ser ahora parte del circuito de museos. O sea, decir, no, y nombra a Manuel Urga, ¿no? Urga, ¿no es cierto? O sea, lo que te quiero decir es, claro, lo que pasa es que nosotros, nuestros códigos de lectura política, el operador político tiene otras características. No digo que van a operar políticamente, pero se alinean con un presidente que ahora tiene una idea de lo que quiere, que es distinto a que cada uno sobreviva a como le parece. Una reflexión final sobre eso, ya para cerrar, porque Claro, el problema es que, perfecto, el presidente tiene claro lo que quiere. Creo que algunos ministros en esa línea lo han interpretado bien. Han despertado. Ya. Pero es cierto que también tú requieres una figura que de alguna u otra manera blinde al presidente para que no se desgaste tanto. Sí. ¿No? Y ahí yo creo que Villanueva tampoco está cumpliendo el rol de precisamente ser esa persona que blinda al presidente de la República frente a los embates del Ejecutivo. El presidente tiene que saber cuándo declarar. Y en los espacios cuando él finalmente decide por términos de estrategia no declarar, ahí es donde tiene que aparecer. Claro. ¿No? Y ahí yo creo que eso es lo que precisamente está faltando en términos de estrategia política, ¿no? O sea, ¿qué rol le das a este presidente del Consejo de Ministros que llegó en una circunstancia distinta, que llegó con un discurso distinto, que es cierto que se está buscando acomodar, pero ¿para qué lo quieres? Claro, y si es suficiente para que efectivamente lo que estás pensando ahora, ¿no? José Alejandro, Andrés, muchísimas gracias por haber venido. Lamentablemente el tiempo se acabó. Gracias, pero los vamos a invitar en otra oportunidad para seguir hablando sobre esto y otros temas, por supuesto. Muchas gracias. Andrés Calderón y José Alejandro Godoy han conversado con nosotros. Tengo que ir a una pausa. Regreso un instante. Estamos aquí en Derecho. Vamos hasta las 10 de la mañana.